Bueno, muchísimas gracias. Pasamos al próximo panel. Vamos a hablar sobre algunos insights, algunos datos en el crédito digital de Argentina. Ya es una tradición con el equipo de Equifax. Vamos haciendo públicos estas métricas, estos eh, números de cómo está el mercado, digamos, como algunos insights, algunas tendencias, cómo está el mercado de crédito digital en Argentina. Luciano Bernardoni es gerente de ventas en Equifax, le doy la bienvenida. Diana García es Project Leader también en Equifax, y Martina González es quien lidera y maneja el marketing en Equifax. Les doy la bienvenida para esta interesante exposición Argentina FinTech Forum 2023 Día Digital. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy en el contexto del Argentina FinTech Forum vamos a estar un ratito hablando de los insights del crédito digital. Es un estudio que nosotros en Equifax hacemos año a año y siempre nos gusta presentarlos en este ámbito de este evento que no para de crecer y cada año convoca más y más gente. Así que un placer y muchas gracias por el espacio antes que nada. Pero bueno, vamos a empezar con la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál ha sido la contribución de la FinTech a las altas de crédito 2023? Así que te lo dejo a vos, Dai, para que nos cuentes un poquito. Bueno, buenas tardes a todos. Y si nos focalizamos en el mundo del crédito en general y pensamos en qué pasó en el universo de las altas en el último año, las fintechs se llevan un 32% de las nuevas altas del mundo del crédito. Y este 32%, ¿en cuánto está representada la inclusión financiera, ¿no? ¿Cuántas personas a través de la oferta de la FinTech han podido acceder a su primer producto de crédito? Bien, las fintech vienen ocupando un rol bastante central en los nuevos tomadores de crédito de los últimos años. Y si analizamos el periodo desde junio del año pasado hasta junio de este año, el 36% de las altas de fintech son nuevos ingresantes al sistema financiero a través del crédito digital. Y si estamos hablando un poco de la evolución que ha tenido entre el 2022 y el 2023, ¿cómo podemos describir esa evolución en este año que ha sido un año por demás particular para la Argentina? Bien, acá vemos que las fintech han logrado mantener su contribución con algunos altibajos que siguen un poco la dinámica de lo que sucedió en la Argentina en el último año, pero se han mantenido sólidos en una contribución arriba del 30%. Perfecto, muy interesante esto que planteas, Dayana, de la solidez en la contribución en las altas de crédito de todo el sistema financiero. Y ahora vamos a hablar un poquito de los créditos particulares, ¿no? Me interesa empezar a indagar un poco cómo son esos plazos en los créditos que se piden, cómo son los montos, tanto nominales como reales. Así que un poco te dejo Luciano, la palabra para que nos cuentes este perfil. Bueno, gracias Martu, buenas tardes a todos. Bueno, sí, es muy interesante porque si bien acá vemos que hay alguna diferenciación entre el 45% de las personas que tomaron préstamo lo tomaron con un plazo mayor a un año, tenemos el 30% que fue en un año y el 25% menor. En realidad es bastante parejo, lo cual muestra una flexibilidad, ¿no? de esta industria en cuanto al otorgamiento del préstamo y en cuanto a la periodicidad o los tiempos que está dando en plazos para hacer el pago de los mismos. Y si vamos a hablar un poco de los montos de los préstamos y en esta coyuntura tan particular de la Argentina este año, que es un tema de muchísima relevancia, ¿no? ¿Cómo podemos marcar esa evolución que hay en los montos de los préstamos? Bien, como podemos observar, el promedio arrancó más o menos en 192.000 pesos otorgados de promedio en los créditos en 2022, en junio, y evolucionó, como vemos, siguiendo un poco la inflación y la dinámica de lo que viene sucediendo en este último año en Argentina. Y en rosa vemos la línea de tendencia, tomando de base junio del año pasado, y vemos que en términos reales mantenemos ese 100% de real del saldo otorgado promedio.
Bien, eso es una gran noticia que podemos dar y es un insight de relevancia y muy alentador para la industria. Pero bueno, hasta ahora hablamos en términos macro de la contribución, la inclusión financiera, hablamos de cómo son los préstamos, pero bueno, también es cómo son los tomadores de esos préstamos, ¿no? ¿Quiénes prefieren este tipo de oferta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir al primer insight que me gustó, no quiero negar que me gustó cuando lo vi, tiene que ver con el género. Así que, a ver, Dai, contanos un poquito cómo es la distribución de género y cuando lo comparamos con el total ecosistema, cómo se posicionan las fintech en este aspecto. Totalmente. Ahí, como podemos ver, las mujeres tienen un rol central en lo que es las altas que otorgan las fintechs, llevándose el 52% de ellas. Y estos porcentajes son cercanos al promedio de total población, pero estamos un poco mejor respecto de otros grupos que otorgan productos de crédito en el sistema financiero. Muy bien. Y ahora, Lucho, decime, ¿es un mito que solo los jóvenes compran o buscan productos en la fintech? Bueno, no, claramente no es o sea, el mito es que solamente sean los jóvenes. Obviamente, acá podemos ver en el estudio que hay una concentración en la generación de millennials, donde tenemos una agrupación mayor, pero también vemos que la industria alcanza a todas las generaciones. Obviamente, se agrupa más en unas que en otras, pero vemos el crecimiento de año tras año, que venimos haciendo este estudio, vemos cómo se va abriendo un poquito más a otras generaciones, como las baby boomers, donde antes estaba mucho más bajo esta participación, ahora la participación fue creciendo. Si bien acá nos parece un 6% poco, la verdad es que antes era prácticamente nula, por lo tanto está bueno. Esto era lo que esperábamos, es un tema también generacional, donde vemos la inclusión fuerte también de la generación Z, donde se va incrementando. Pero nada, está buenísimo como la industria está abarcando a diferentes generaciones, ¿no? Podemos decir que acá hay un doble factor. Por un lado, la digitalización de la sociedad que se está viendo en los últimos años, pero también una industria que está abriendo su oferta también hacia otras generaciones que por ahí no fueron sus nativos en su momento. Así que me parece que acá hay un doble factor como muy interesante y muy alentador. Y decime, Dai, ¿dónde vive la gente que busca créditos digitales? Bien, y acá vamos a derribar otro mito, igual que Lucho mencionó antes. Las fintech tienen presencia en todo el país y obviamente si sumamos el Gran Buenos Aires y el centro, ahí concentramos el 54% de las altas otorgadas. Y las regiones donde tenemos oportunidad de crecer y donde se puede generar más presencia son el NEA, el NOA y el Cuyo, donde otros sectores están llevando el liderazgo. Muy bien. Y cuando hablamos de los perfiles laborales, ¿encuentran algún dato a resaltar de estos perfiles laborales de los tomadores de crédito digital? Sí, totalmente. Fíjate, Martu, que si bien el 24% está en relación de dependencia, un 15% es autónomo monotributista y un 3% jubilado, es notorio cómo la población que no tiene declarada una situación laboral se acentúa bastante. Acá tenemos un 58% de las personas que toman crédito que no tienen una situación declarada. Por lo tanto, obviamente esto muestra cómo se hace una inclusión de ese segmento que está fuera de todo, ¿no? Porque no tiene, o sea, está en la informalidad. Muy bien. Y ahora que planteamos este tema, hay un desafío enorme por parte de cualquier institución que es de conocer los ingresos de personas sin situación formal declarada, ¿no? Y ahí me gustaría un poquito hablar bueno, de las herramientas que contamos para predecir ingresos y también cómo nosotros pudimos observar se distribuye ese perfil de ingresos de las nuevas altas de la fintech. Bueno, atado a lo que hablábamos recién,
¿Cómo hace la industria para decir, bueno, a esta gente que no está incluida en el mercado, que no está en el mercado formal laboral, cómo hacen para analizarla, ¿no? Porque de alguna forma tengo que saber cuánto le puedo prestar, si tiene riesgo, si no tiene riesgo, etcétera. Entonces, la realidad es que este es uno de los indicadores más usados por la industria, donde lo que hace es predecir el ingreso de la persona que se está analizando, ¿sí? Y acá vemos puntualmente, yendo a la industria, cómo se agrupan en R5, nosotros le llamamos Rs, es una terminología de la industria, pero va de R1 a R8, donde R1 es el ingreso más alto y R8 es el ingreso más bajo, ¿sí? Acá vemos cómo se agrupa entre R5 y R8, que van de los niveles medios de ingreso hacia los más bajos. Claramente es el tipo de población que está llegando más fuertemente la industria fintech, ¿no? Bien, y hablemos un poquito del riesgo, ¿no? Que a veces se asocia a los perfiles de ingreso, equivocadamente, se asocia el riesgo a los perfiles de ingreso, ¿no? Y entonces me gustaría acá hacer un doble clic en cómo son esos perfiles de riesgo que, que describen las altas de fintech en este contexto de ingresos relativamente bajos. Muy bien, y ahí, como Martu vos mencionabas, si miramos el score, que es nuestra métrica que mide el riesgo de la persona, vemos que en el caso de la fintech el 60% presenta un score medio, indicando que a pesar de lo que veíamos antes, ¿no?, que mencionaba Luciano, de que tenemos personas incluidas quizás en sectores de niveles socioeconómicos bajos, el comportamiento de pago de estas personas es muy bueno y eso es clave para garantizar una buena inclusión y que nuestro aporte sea fundamental en el mundo del crédito. Bien, y para redondear esta idea del perfil de riesgo, el último indicador, que es un indicador muy fuerte, tiene que ver con la morosidad promedio del sector, ¿no? Entonces, entender también cómo es esta morosidad, cómo se integra en el resto del ecosistema financiero y si podemos hablar de una cierta sanidad en los créditos otorgados. Sí, totalmente, Marto. Fíjate que, como vos decías, es uno de los datos fuertes, porque la realidad es que la industria tiene un 80% de personas sin atraso. O sea, esto es un valor súper positivo, muestra que la industria es muy sana acá a nivel morosidad, donde no sobreendeuda, donde no, digo, derribando un poco también mitos, ¿no?, sobre la industria, donde tal vez se piensa que a cualquier precio se trata de conseguir y colocar, y claramente en los números, que los números son números, muestran que no es así, que es una industria muy sana. Por lo tanto, y para redondear, como vos decías, esto muestra cómo uno de los actores de todo el sistema financiero es uno de los también de los importantes, donde fluye, donde hace que la gente pueda ser también incluida desde este lado, como lo hacen otros actores, y funciona de forma muy, muy sana. ¿Sí? Bien, y ahí un poco para cerrar, las fintechs son un actor de relevancia en el sector financiero, ahí como mencionábamos con Luciano, y para Equifax es central que todas las entidades de crédito puedan acompañarnos en nuestra misión de potenciar la capacidad crediticia de las personas, empezando claramente por la inclusión y siguiendo con el acceso. Bueno, muchas gracias a la audiencia por habernos acompañado. Esperamos que les hayan servido estos insights que describen a la industria, que ayudan a repensar muchas cuestiones, que ayudan a repensar las ofertas, ayudan a repensar a cómo hablarle a nuestras audiencias y por eso nos gusta compartirlos con ustedes en este evento del FinTech Forum, que es un imprescindible de la industria y que para nosotros siempre es un placer participar. Así que nos despedimos y espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.